Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Un gusto volvernos a reencontrar en esto que viene siendo ya habitual, los sábados en la tarde, a las 4 de la tarde. Hace varios sábados nos venimos encontrando en este ciclo de formación política sobre la ley de urgente consideración. Porque, como lo hemos dicho varias veces, entendemos que este es el momento de informarse y de formarse sobre este tema, ¿no? Todas las campañas tienen sus timings, sus tiempos, y este es el momento de tener una actitud, como yo diría, como de esponja nueva, de ir absorbiendo los elementos que nos van a dar con esa posibilidad de estar más seguros a la hora de hablar con la gente, que es la etapa que después se va a venir. Si uno recuerda la primera conversación, la primera presentación, la primera charla que tuvimos con Emilio Arredondo, él decía algo así como que, bueno, se va a dar una lógica de que nuestros adversarios políticos van a ganar los medios de comunicación y que nosotros vamos a ganar las calles. Incluso adelantaba, vaticinaba Emilio, que seguramente cuando andemos en las calles, recorriendo, paisando unos otros, no nos vamos a encontrar con tanta gente de nuestros adversarios políticos, porque en definitiva, quien tiene mayor poder popular para salir a las calles es este frente que se ha armado entre, bueno, diferentes organizaciones sociales y el Frente Amplio, sin perjuicio que siempre se destaca, y me parece que esto es lo correcto, que las firmas, estas 800.000 firmas, votó gente de todos los partidos políticos. Y por supuesto ahora, para llegar al 50+1 de los votos, se necesita también, por supuesto, hablarle a toda la gente, a todos los uruguayos, independientemente de su pertenencia partidaria. Dos o tres cositas antes de comenzar. La primera, queremos mandarle un saludo a la familia Olesnik. Estuvimos ahí acompañando a Natalia y a Pedro Olesnik, que aquí conocemos hace muchos años. No hay Frente Amplista que no conozca a esta familia. Es una familia de muchos años de militancia en el Frente. Bueno, ha fallecido el hijo de Natalia, un joven de 35 años. La verdad que es una cuestión que no es una cuestión de la vida privada de la familia Olesnik, es una cuestión que afecta a toda la sociedad paisana. Cuando una persona joven fallece, en las circunstancias que lo hizo este joven. Así que un apretado abrazo a estos compañeros. Decir que hoy comenzamos a abordar el tema de educación. Lo hemos hecho una charla general, primero con Emilio Redondo, ustedes recuerdan, después abordamos el tema seguridad con Gustavo Leal y con Federico Álvarez Petraglia. Tuvimos el sábado pasado la presencia vía Zoom de Fernando Pereira, que también dio un marco general y cómo también afrontar, ¿no? Yo recuerdo la frase cuando él dijo, si le llegamos al vecino, ganamos. Un poco reforzando esa idea, ¿no? de la necesidad de llegar, conversar y hablar y, por supuesto, tener esos elementos, ¿no? Porque todos estamos advirtiendo una cosa que también conversamos en estos talleres, que uno iba a ver al gobierno muy activo en la defensa de la LUC y con eslóganes. Uno está viendo los medios de comunicación, todo el tiempo está viendo eslogan por parte del gobierno. Ayer tuvimos Paysandú el ministro Heber. Lo que hizo fue una catarata de eslogan todo el tiempo, en defensa de la ley de urgente consideración. Seguramente lo han visto, y por cada tema que abordaba, iba tratando justamente de plantear, cuando nosotros venimos a resolver, a solucionar, y hemos bajado los delitos, cosa que Gustavo ya le explicó muy bien que no es así por las circunstancias de la luz. Y esta gente lo que quiere hacer es poner palos en la rueda, quiere ir para atrás, quiere detener el país. Un poco esa lógica que va a estar planteada en forma un poco binaria, digamos, y que nosotros vamos a tener que en esa lógica también incorporarnos. Decir que hoy comenzamos el tema de educación con las compañeras que pertenecen a este comité de base, José Artigas, que nos está prestando las instalaciones para hacer los talleres, Carla Bernardoni y Carmen Gugel, a quienes agradecemos profundamente porque bien las invitamos para ser parte de estas presentaciones, ¿viste? No exposiciones, presentaciones, nos dijeron que sí, pero también diciéndonos algo que era elemental, que abordar el tema de educación implica realmente dedicarle tiempo, porque es una de las transformaciones más profundas que plantea la ley de urgente consideración. Así como hay 33 artículos que se dedican a la seguridad pública, hay 35 que abordan el tema de educación. Y cuando uno escucha, buenas tardes, interrumpimos el Zoom para saludar a los compañeros que están llegando, dentro de ellos Nelly Agostini, que debería estar de este lado de acá, Nelly, la verdad, pero bueno, estás perdonada. En la próxima instancia va a estar Adriana Imperial, Reina Torres, y otros compañeros. En definitiva, es un par de talleres abordar este tema de la educación. Quería también decir que
Nos parece que está bueno este formato que fuimos construyendo en el desarrollo de los talleres, que es un poco presencial, es un poco virtual, que tiene también figuras nacionales, que también tiene compañeros locales. Estas compañeras venían estudiando el tema hace tiempo, Nelly me había comentado ya que ambas venían estudiando y conversando y discutiendo y debatiendo el tema, y nos parece bueno que compartan todo eso que discutieron, o formamos parte de eso, con todos nosotros. Y por último decirles que, bueno, ahora sí, Miguel, a partir ya, y Mauro, a partir ya de estos próximos días, vamos a editar los talleres y vamos a comenzar a difundirlos, porque hay mucha gente que nos dice que no ha podido participar y que le gustaría escuchar lo que dijo fulano de tal, sobre tal cosa, y bueno, me parece que es momento de también de lograr mayor difusión de las cosas que se dijeron de repente acá y que gente por diferentes circunstancias no pudo participar. Así que dicho esto, y dándole la bienvenida a todos ustedes, agradeciéndoles la presencia, también hay compañeros que están por Zoom, hay compañeros de Rivera, vi que estaban ahí, bueno, gente de Argentina, de que estuvo la semana pasada, de España también, y de otros departamentos, y por supuesto de País Andino, está claro. Así que bueno, compañeras, bienvenidas y bueno, la charla es de ustedes. Para todos. Primero que nada, el agradecimiento a los organizadores por invitarnos a participar de estos talleres que ya vienen realizándose hace varios sábados atrás. En segundo lugar, el agradecimiento también a esta tecnología que hoy nos permite poder hacer este tipo de talleres, no solo como estábamos acostumbrados antiguamente de manera presencial, sino a través de Zoom. En mi caso particular, desde el año pasado comencé a trabajar por Zoom con el tema de la pandemia, y ahí quería hacer referencia a algo importante del contexto, antes de entrar en el tema en cuestión de hoy, el contexto del siglo XXI y diríamos, cómo está posicionado nuestro país en relación a este tema de las tecnologías. Porque muchos capaz no nos hemos dado cuenta que a pesar de la pandemia, se pudo establecer un relacionamiento entre los docentes y los estudiantes a través de la tecnología. Y esta tecnología, la verdad, muchos autores hablan en estas últimas décadas de una revolución tecnológica. En el caso de nuestro país, no podemos dejar de reconocer que la tenemos en su mayoría por lo que aconteció en gobiernos anteriores. Todos ustedes recordarán, por ejemplo, lo que fue el Plan Ceibal, One Laptop for Child, que yo no sé en inglés, pero una computadora por niño a nivel de primaria, que me acuerdo que yo en ese momento trabajaba en formación docente, generó mucho debate en cuanto a por qué sí o por qué no apoyar esa iniciativa. También recuerdo que parte de esta tecnología la tenemos también porque en su momento el gobierno ofreció computadoras a los docentes de educación pública, que fueron las primeras portátiles. Yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, la primera vez que adquirí una fue allí, a través de esa posibilidad que se nos dieron, y conjuntamente con eso, en estas últimas décadas, se dieron cursos para docentes totalmente gratuitos, por ejemplo en el IFD, la sala de informática, sé que en primaria y secundaria también se lo hizo, y en el caso de la UDELAR, que es una institución a la cual yo pertenezco, también recibimos muchos cursos sobre todo para familiarizarnos con las plataformas, con lo que a nivel de la UDELAR es la plataforma EVA, y a nivel, en los otros niveles que pertenecen a ANEP, es plataforma CREA. Carla, corrige si hay alguna otra plataforma. Bueno, entonces me parecía que no podíamos comenzar esta charla sin hacer ese reconocimiento que para mí personalmente ha sido un gran desafío acercarme a estas tecnologías, y que les puedo asegurar
que esta propuesta de Zoom es maravillosa, sobre todo, siempre les digo a mis estudiantes, sobre todo a los más jóvenes, las posibilidades que le ofrece hoy la tecnología de poder hacer cursos de posgrado, de maestrías, de doctorados, etcétera, etcétera. Bueno, eso me parecía que era importante, y ahora sí vamos a entrar dentro del documento de la Ley de Urgente Consideración, que en realidad en el lenguaje popular todos estamos manejando la sigla perteneciente, que es la LUC. Por eso en algunos momentos de esta conversación vamos a utilizar o Ley de Urgente Consideración o LUC. Los que tengan la documentación pueden ubicar en la sección 3, hay un título importante que dice Educación. Y como recién lo dijo muy bien Guillermo, este documento tiene 35 artículos que hacen referencia a la educación. Y están referidos en relación a esto que traje para mostrarles que la mayoría de los docentes lo manejan, lo conocen, que es la Ley Actual de Educación, que fue creada en el año 2008 y lleva el número 18.437, ¿verdad? Este documento, ¿por qué lo traje y por qué es tan importante? No solo porque la LUC va a hacer referencia a muchos artículos de esta ley, sino porque este documento, cuando se publicó, previo a la publicación, llevó 2 o un poquito más de años de debate, de discusión, con no solo con los técnicos, sino también con los actores fundamentales del sistema educativo, llámese educador, llámese educando, estudiantes, alumnos, bueno, como ustedes quieran. Entonces, en algunos momentos hoy de esta conversación que queremos tener con Carla, con ustedes, compartir algunas reflexiones, vamos a hacer referencia a ella y algunos artículos en particular, porque hay muchos de estos artículos que han sido modificados a través de la LUC y en algunos casos han sido cambiados. Lo otro que queremos aclarar, nosotros hoy no les vamos a hacer un análisis de artículo por artículo de la LUC, porque si no directamente la gente que está hoy acá inmediatamente se retira y los que están en sus casas con este día hermoso van para otro lugar. Nosotros simplemente lo que queremos hacer es compartir algunas reflexiones generales de qué aspectos aborda la LUC, o sea, la Ley de Urgente Consideración. Entonces, lo primero, vamos a empezar por los principios básicos de la educación, que esos todos, sea docente o no, los conocemos de memoria, ¿verdad? Quien los planteó hace mucho tiempo atrás, José Pedro Varela, en el siglo XIX, más precisamente en la década del 70, él planteó lo que se llamó el Decreto Ley de Educación Común, y allí formuló el principio de la obligatoriedad, gratuidad y laicidad. Nosotros queremos hacer una referencia, por ejemplo, a el primero de ellos, el de la obligatoriedad, porque buscando dentro de la documentación de la LUC, encontramos en el artículo 127 que se va a eliminar la obligatoriedad de la educación media superior, lo cual para nosotros es preocupante, porque ustedes saben que todo estudiante que quiera acercarse a estudios terciarios universitarios tiene que tener completa la educación media superior. Otro aspecto que nos llamó la atención, el artículo 140, plantea la eliminación de como obligatoria de la educación de primera infancia de 3 años. Muchos de ustedes me dirán, por eso yo traje acá la ley, me van a decir, pero mirá que en la ley habla que en la educación inicial, como se llamaba antes, y ahora educación de primera infancia,
se hablaba de la obligatoriedad de 4 y 5 años. Pero la propuesta era también, se estaba preparando todo para que la educación de primera infancia sea obligatoria a partir de los 3 años. Les quería mostrar, hay un cuadro en esta ley de educación que se presentó en el año 2008, y ustedes van a ver, capaz está muy en chiquito, pero dice así: la estructura de la educación formal la enumera, y en el punto 0 dice educación inicial y plantea 3, 4 y 5 años de edad. Entonces ese era un punto importante que queríamos destacar en el día de hoy. Y otro de los principios importantes que queríamos compartir con ustedes es el principio de la laicidad. Para referirnos a la laicidad, nosotros con Carla acordamos que hay una gran maestra uruguaya, para muchos conocidos y para otros capaz dicen, ay, nunca había escuchado hablar de Reina Reyes. Hace mucho, en el siglo XX, ella se convirtió en una gran pedagoga nacional, escribió varias obras, pero una de las que escribió la tituló El derecho a educar y el derecho a la educación, que ahora después Carla va a hacer referencia en su introducción más específicamente al derecho a la educación. Pero yo lo traje al libro para compartirles, porque ustedes muchos dirán, ¿qué es eso de la laicidad? Miren lo que nos dijo Reina Reyes en el siglo XX. Laicidad es libertad en el orden del pensamiento y respeto a esa libertad de los otros. La laicidad responde al espíritu del humanismo, que proclama la dignidad de la persona, respeta la individualidad de cada hombre concreto y por lo mismo deja los valores en los dominios de la filosofía, de la religión, de la política, del arte, a la libre elección personal. Y esto me parece un punto fundamental en relación a la LUC, que en el artículo 128 hace referencia a la libertad de cátedra. Y en cierta medida, aparentemente esta libertad de cátedra tiene cierto nivel de condicionalidad. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? Que el tema de la laicidad es fundamental en la educación. Fíjense, desde la época de Varela, siglo XIX, siglo XX, Reina Reyes defendiendo la laicidad. En el año 2008 también, en los primeros artículos de la ley actual de educación, se hace referencia a la libertad de cátedra. ¿Por qué? Porque todos los que vivimos los tiempos de la dictadura militar en el siglo XX, en la década del 70 y parte del 80, sabemos que lo primero que se modificó fue esa libertad de cátedra. Es decir, los docentes ya no tenían libertad de elegir un artículo que salió hoy en el diario El País o la República o Brecha o La Diaria, sino que los docentes tenían que restringirse específicamente a lo que estaba planteado en los planes y programas de estudio, y no se podía introducir una bibliografía que en ese momento no estuviera indicada. Entonces nos parece que ese sería otro elemento como para llevarnos para pensar en el día de hoy, y que sobre todo lo que nos preocupó, hay un término que aparece en el artículo 128 que habla de niveles de imparcialidad, lo cual personalmente yo, Carla y muchos otros autores, que Carla también hoy les va a nombrar, un gran pedagogo latinoamericano, como lo fue Paulo Freire. Ustedes habrán visto que este año en particular se están celebrando los 100 años del nacimiento de ese gran pedagogo latinoamericano, y Freire siempre luchó
y impulsó a que los docentes, es imposible, o es mentira, mejor dicho, desde mi punto de vista y desde Paulo Freire, que seamos imparciales. Eso no quiere decir, porque si no ustedes van a decir, pero ¿cómo? Recién me estaba hablando de la laicidad, me estaba hablando de que tenía que respetar todos los pensamientos. La laicidad consiste en la libertad de cátedra, en que yo como docente, por ejemplo, si voy a enseñar las teorías de la educación, no voy a enseñar solo las que a mí me parecen bien, yo voy a mostrarle al estudiante todas las teorías y el estudiante después va a reflexionar, a analizar y va a elegir la postura que él considere conveniente. Lo mismo en el campo, por ejemplo, ustedes saben, durante años, yo cuando era más joven, estaba totalmente prohibido abordar en el campo educativo el tema de la educación sexual, porque era como un atentar contra aquella laicidad, o hablar de política. Hoy un estudiante de lo que antiguamente llamábamos bachillerato, y hoy llamamos, ¿cómo que se llaman hoy? No, hoy son bachilleratos, antes eran preparatorios, ahí está, perdón. Había determinados temas en el campo político, por ejemplo en la época de dictadura militar, que no se podían abordar. Eso cuando, por suerte, cuando recuperamos la democracia, y que ese es otro elemento clave de poder estar haciendo este tipo de actividades. Por suerte en nuestro país existe la democracia y es lo que permite que podamos escuchar distintas voces, distintos autores, distintas lecturas, para poder tomar nuestra postura. Por lo tanto, con el tema ese de la imparcialidad, a mí y a Carla nos dejó un poquito preocupadas. Otro aspecto también en términos generales, ya que estábamos hablando de los principios, es la referencia al concepto de educación. En esta ley, el concepto de educación que fue planteado en el año 2008 dice lo siguiente. Esperen un segundito que ya llegamos a donde queríamos llegar. Acá está. No, perdón. No es acá. Bueno, pero que ahora se me perdió. Ya voy a llegar. ¿Principios de educación? ¿De los principios del artículo 9? Sí, el concepto de educación. Ahí está. Dentro del capítulo 3 de la actual Ley de Educación, hay un título muy importante que es Política Educativa Nacional. Y ese es un tema que, como todos ustedes saben, en cada gobierno, no solo en el Uruguay, en todas las partes del mundo, cada partido de gobierno tiene su postura, ¿verdad? Sus principios, sus valores, su concepción de hombre, su concepción de mundo. ¿Y eso qué pasa? Eso va a influenciar ¿en dónde? En el campo educativo. Va a influenciar en la economía, en la educación, en la vivienda, bueno, en una cantidad de cuestiones. Pero a nosotros nos interesa, dentro de la política educativa, en el 2008 se decía que la política educativa nacional tendrá como objetivo fundamental que todos los habitantes del país logren aprendizajes de calidad a lo largo de toda la vida y en todo el territorio nacional. Y después, más adelante, agrega en el artículo 13, dentro de políticas educativas, habla del concepto de educación que se manejaba en esta ley, que se maneja, perdón, porque esta ley todavía sigue existiendo, dice lo siguiente: procurar que las personas adquieran aprendizajes que le permitan un desarrollo integral, relacionado con el aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer de acción y aprender a vivir juntos. ¿De dónde fueron tomados estos principios? De lo que ustedes conocen, la UNESCO, ¿verdad? Es un organismo internacional de una gran trayectoria a nivel
internacional justamente, pero es un organismo que tiene una base humanista, y por eso planteó estos principios básicos de la educación, y también habla más adelante del concepto de poder desarrollar una educación integral. La UNESCO se preocupó no solo por la persona que vamos a educar o que se está educando en este momento, sino también por que esa educación sea integral. Bien, dejando los principios, y ahora paso porque si no me extiendo y tenemos un tiempo limitado, me voy a referir a otro artículo de la Ley de Urgente Consideración que habla de los órganos. ¿Cuáles van a ser los órganos que van a conformar ese sistema educativo nacional? Lo primero que habla en la LUC, en el artículo 142, habla de un Congreso de Educación, que ya se hablaba también en la ley anterior, que yo recién hacía referencia. Pero lo que nos llama la atención es que ese Congreso de Educación, y lo dice explícitamente, va a ser convocado como máximo una vez por periodo de gobierno. Y todos sabemos que en periodos anteriores no hubo un Congreso de Educación, hubo varios. En esos congresos de educación se da la posibilidad de la participación de los distintos actores vinculados a la educación, no solo el educador, los educandos, los estudiantes, los padres, la comunidad completa, porque muchos de ustedes deben de haber participado en algunos de esos congresos donde se daba esa posibilidad. Y luego, otro elemento que nos llama la atención es en el artículo 144 de la LUC, habla de la Organización General de la Educación Pública, y en lugar del Sistema Nacional de Educación Pública, como se refiere en esta ley actual, propone una Organización General de la Educación Pública. Y nos llamó poderosamente la atención el cambio terminológico. En vez de sistema, ahora en la LUC se habla de organización, lo cual implica una serie de cambios que no vamos a entrar a analizar ahora. En el artículo 145 de la LUC hace referencia al MEC, es decir, al Ministerio de Educación y Cultura, y plantea algunas modificaciones y cambios. Por ejemplo, ya el MEC no va a ser más responsable de confeccionar estadísticas del sector educativo, sino, dice así, solo las coordinará, lo cual nos llama la atención. Y en segundo lugar, se hace referencia a la creación de una comisión coordinadora de la educación, que esa comisión coordinadora de la educación estaría en lugar del Sistema Nacional de Educación Pública y de la Comisión Nacional de Educación. Y en tercer lugar, otro aspecto que abordaría el MEC sería el Plan de Política Educativa Nacional, que, como ya lo dijimos, es lógico que tiene que ser elaborado cuando hay un cambio de gobierno. Otro aspecto, recién estaba hablando del MEC, ahora les voy a pasar a hablar de otro organismo muy importante que existe en nuestro sistema educativo, que es, ustedes saben que hay dos entes autónomos. Uno se llama ANEP, Administración Nacional de Educación Pública, y otro se llama UDELAR, Universidad de la República. En el artículo 148 de la LUC se hace referencia a la ANEP y habla de cambios de denominación de órganos de la ANEP. El primero que menciona es uno que ya existía en la ley anterior, que acá lo vuelve a nombrar, pero va a haber un cambio en la integración del Consejo Directivo Central, o sea, el CDC, Consejo Directivo Central, que depende de la ANEP. Y va a estar ocupado por 5 miembros, igual que en la actualidad, pero cambian
los miembros. Por ejemplo, se va a suprimir la integración de los directores generales de los consejos, va a eliminar el deber de contar con una trayectoria en el ámbito educativo, o sea, porque todas las personas que forman hoy parte de del CDC son gente que tiene una cierta trayectoria, es decir, que no es que se recibió hace un año y ya empezó a trabajar. Y hay una cierta reducción también de la autonomía. ¿Cuáles van a ser los cometidos de este CDC, o sea, del Consejo, del CODICEN, del Consejo Directivo Central? Sería designar a los directores generales y subdirectores. Y acá viene otro cambio muy importante. En la LUC no se habla más de los consejos, como todos conocemos, Consejo de Educación Primaria, Consejo de Educación Media Básica Superior, Consejo de Educación Técnico Profesional, etcétera, etcétera. Ahora, esos consejos, ahora vamos a hablar de ex consejeros y vamos a empezar a hablar en la LUC de directores generales y subdirectores. Hay un cambio de terminología. Y también el CDC va a tener que, tiene actualmente un secretario administrativo, pero lo que se va a hacer es, no va a existir más el requisito de que ese funcionario tenga que tener 10 años de experiencia en la educación. Eso se va a eliminar. Luego, en cuanto entonces a los directores, no sé si quedó claro, dentro de la ANEP, que es un ente autónomo, pero autónomo con cierta relatividad, podríamos decir, de autonomía, porque en última instancia va a tener gran incidencia el Poder Ejecutivo. Cosa que en el otro ente autónomo que hoy les nombré, la universidad, si nosotros comparamos esos dos entes autónomos, la UDELAR tiene mayor nivel de autonomía del poder político de turno. No sé si me explico. Bueno, va a haber un director general y después van a estar todos esos directores generales que van a suplir a los ex consejeros de educación. Los cometidos no se los voy a leer ahora, son varios, están bien explicitados en el artículo, perdón, no lo dije, 155 de la LUC. Ahí plantea todos los cometidos de planes de estudios, programas, sueldos, tema no menor en estos tiempos históricos. Ustedes saben que hay muchos docentes muy preocupados por el tema salarial. Porque, y ahí está, y me hace acordar, Carla, el otro tema, que en algunos de estos subsistemas ha habido reducciones de cargas horarias. Entonces eso lleva a una preocupación por parte de los docentes. Lo otro importante, capaz para decirles, es, hoy yo les nombré una comisión coordinadora de la educación. Hay algo que nos preocupó en la lectura, porque en el artículo 185 de la LUC, cuando habla de la Comisión Coordinadora de la Educación, se excluye al rector de la UDELAR como a los integrantes de la comisión directiva al CDC de la UDELAR. Y se elimina en la redacción las referencias, en algunos casos, a la educación pública. Ese es otro tema que nos llamó la atención, ese cambio terminológico, es decir, se está hablando mucho más de educación nacional, o de educación en términos generales, pero en algunos casos no se explicita el tema de la educación pública, que
por supuesto sabemos que tiene una riquísima tradición en nuestro país la educación pública. Y acá sí me voy a permitir robarle un minutito a Carla, porque ya le toca a Carla, nombrar grandes pedagogos uruguayos que cada uno en su tiempo histórico, la mayoría de ellos en el siglo XX, Varela en el siglo XIX, Enriqueta en parte del XIX y del XX, pero en el XX autores como Julio Castro, Reina Reyes, Miguel Soler, que falleció recientemente, y tantos otros, Gesualdo Sosa, gente que luchó, por ejemplo, por la educación pública rural, como Agustín Ferreiro. Es decir, no es que yo estoy hablando de la educación pública porque me parece una muy buena herramienta dentro del sistema educativo uruguayo, sino que hay una serie de pedagogos que después, si ustedes quieren, les puedo recomendar algunas lecturas de algunos de los libros de estos autores que son grandes defensores de la educación pública. Y quería hacer un cierre para darle paso, porque Carla va a hacer una introducción, pero Carla va a entrar en otro gran tema fundamental de nuestro sistema educativo, que es la formación docente. Todos sabemos que todos queremos cambios para la educación, no es que eso está planteado desde ahora, hace muchas décadas. Yo diría que es un tema muy antiguo, tan antiguo como la educación, es antiguo el tema de la crisis de la educación. No es un tema. Miguel Soler siempre insistía en eso. Entonces, él traje, hay hermosas citas, pero no tenemos tiempo, voy a leer solo una y ya le doy paso a Carla, que va a ser tema a la formación docente. Miren lo que él dijo cuando vivía. Esto está dirigido a los estudiantes. A quienes hoy están estudiando, me permito decirles, no se conformen con aprobar sus personales exámenes ni con conquistar sus codiciados y merecidos títulos. No ahoguen sus dudas en cualquiera de las formas del éxito. Movilícense en busca de respuestas. Piensen en cómo poner los saberes adquiridos a disposición de un país que los necesita desesperadamente. No se culpabilicen, pero eviten caer en las tentaciones de una sociedad planetaria que nos necesita enajenados, competitivos, egoístas, buenos consumidores y sobre todo, decía Soler, distraídos. Entonces, con esto le paso la palabra a Carla. Claro, porque... Perdón la extensión del tiempo. Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá, un sábado soleado. Pero bueno, nosotros con Carmen hemos trabajado para compartir algunas ideas. Lo primero que quería decirles es que me parece bueno hablar de educación, porque últimamente hemos sentido como que la educación quedó desplazada, quedó postergada frente a otros temas, como es el tema de la seguridad, ¿verdad? Sobre todo, bueno, en estos tiempos de pandemia, donde las preocupaciones por la economía y por otros asuntos, ¿verdad?, nos han estado ocupando. Y bueno, como que la educación ha quedado, como decíamos, no sé si en segundo plano, pero como que ha quedado desplazada de otros temas importantes. Entonces, lo que proponemos es recuperar la capacidad reflexiva, sin desconocer la complejidad de la situación en la que estamos todos inmersos, ¿verdad? Y preguntarnos, como decía Freire, que Carmen recién lo citó, preguntarnos con humildad, pero también con coraje, ¿verdad? Porque él decía que el educar es educar con coraje, con amor y con coraje. Preguntarnos con humildad por el sentido de la educación hoy, en estos tiempos, y también por el papel de las instituciones educativas hoy, cuando la familia ha cambiado, cuando el sujeto de la educación ha cambiado, producto de todos estos cambios vertiginosos que vivimos. Entonces, para hacer esta charla, hemos pensado con Carmen en ejes.
O sea, no ir mirando lo que dice la ley de educación y lo que dice la LUC, sino mirar en términos globales, por ejemplo, lo que es democracia y educación, la política y los derechos humanos, antes en la ley 18.437, pero también en la ley de urgente consideración, el Estado y el mercado, para entonces llegar a lo que es la formación en educación, o sea, la formación de formadores, de los futuros docentes. Bueno, para empezar, digamos lo que es democracia. Todos sabemos lo que es democracia, sabemos que es una construcción en común, ¿verdad? Donde no hay privilegios ni privilegiados, y la palabra viene del latín, la organización de una comunidad. Comunidades proviene del latín comunus, que es la entidad que reúne a personas que se interrelacionan con obligaciones recíprocas, donde sus miembros tienen obligación de dar. Tienen derechos, pero también hay una obligación de dar, de otorgar. Por otro lado, el inmune queda fuera de esa categoría, está disgregado de esa obligación común, por lo tanto es un privilegiado, y se diferencia así de los demás. En las concepciones no democráticas, la comunidad entonces es un grupo cerrado, constituido entre quienes ejercen el poder, o sea, los inmunes, los privilegiados, que conceden una participación, podríamos decir entre comillas, solo en la fase de ejecución, pero no en el diseño ni en la planificación. Con respecto a estas prácticas no democráticas, ya han abordado los otros compañeros, ¿verdad? Y han hablado de lo que implica una ley que no fue discutida suficientemente. Bueno, conversando con Guillermo también decía de que había escuchado a otros legisladores decir que necesitábamos varias LUCs más, y por supuesto que si nosotros defendemos la democracia estamos en contra de esa forma de legislar y de gobernar. Podemos afirmar, sí, que la tradición democrática de nuestro país ha puesto un coto a esas condiciones autoritarias o tecnocráticas que imponen políticas inconsultas, y hemos visto experiencias de reformas educativas que fueron resistidas no solo por los colectivos docentes, sino también por las familias. Entonces, volviendo a ese concepto de democracia, si se origina en esa obligación común de construir comunidad, debe entonces proporcionar la máxima participación, eso es un principio fundamental de la educación, dentro de una sociedad democrática, debe mantener un diálogo constante, revisando y corrigiendo las acciones. En ese primer aspecto me gustaría referir a lo que es la participación, el sentido de participación en una sociedad democrática, abrevando de nuestras raíces, ¿verdad? Porque muchas veces como que nos traen figuras que vienen de la afuera, que vienen sobre todo figuras europeas, como se está viendo ahora, vamos a ver en la formación en educación, los pedagogos que vienen de España, de Finlandia, y se nos ponen como ejemplo esos países, y si nosotros acá tenemos una tradición de participación que es parte de nuestro patrimonio intangible, y no precisamos irnos muy lejos, y podemos nombrar a José Artigas. En el año 1811, en medio de la revolución, en medio de guerras, de tiempos donde las carencias eran absolutas y totales, en las asambleas orientales Artigas dio participación, y las decisiones se tomaban articulando las voluntades de aquellos que participaban, en medio, como digo, de privaciones tremendas. Y si vamos al año 1813, las tan recordadas instrucciones del año 13, Artigas pronuncia una oración inaugural antes de invitar a la participación, y dice: mi autoridad emana de vosotros, y ella cesa ante vuestra participación ciudadana. Así que ahí tenemos lo que significa, ¿verdad?, participar. No es algo impuesto, sino que es algo que lo tenemos internalizado en nosotros. Bueno, pero también, yéndonos más acá en el tiempo, un historiador de fuste como es Gerardo Caetano, habla de la matriz histórica de la democracia en el Uruguay, y dice que se construyó en la negociación plural entre posturas liberales y conservadoras,
y que buena parte del siglo XX estuvo marcado por la presencia de José Valle y Ordóñez, ¿verdad? Ese impulso republicano que le imprimió José Valle y Ordóñez, y del que no vamos a profundizar en este momento, pero que todos tenemos muy presentes. Carmen hacía referencia a lo que decía Reina Reyes, y ella dijo que yo también la voy a nombrar a Reina Reyes, educadora uruguaya. Cuando ella habla también se refiere a la democracia, y dice que las organizaciones sociales más avanzadas son aquellas en las que se asegura al máximo el ejercicio de los derechos individuales. Y dice, agrega, ofrecer esta seguridad constituye una obligación de la democracia. Caetano también advierte que esa matriz democrática en algunas ocasiones no pudo evitar desbordes autoritarios en nuestro país. Y todos sabemos bueno, lo que ocurrió en la década del 30, lo que ocurrió en la década del 70. Pero también, si bien es cierto que esos desbordes autoritarios no pudieron frenarlos los partidos políticos y esa matriz democrática de la que hablamos, también es cierto que el pueblo uruguayo resistió, ¿verdad? Y sacó, ¿verdad? Ese origen, ¿verdad? Y ese patrimonio intangible que nombrábamos hace un ratito, en jornadas inolvidables. Podríamos decir el plebiscito del 80, podríamos decir el obelisco en el 83, podríamos decir bueno, la lucha por el voto verde contra la ley de impunidad, la defensa de las empresas públicas, y más recientemente la recolección de firmas, que acá tenemos actores protagonistas de esa recolección, ¿no? Bueno, pero ahora viene otra etapa. Bueno, ahora vamos a ver, esto sería como una introducción para ver cómo nos oponemos a la ley de urgente consideración porque desconoce esta trayectoria democrática. Y vamos a hablar de la educación en democracia. La escuela pública en el sentido genérico, o sea, cuando decimos escuela no nos referimos solo a primaria, sino a todas las instituciones educativas públicas, se abre para todas y todos. Y allí los educandos aprenden a ser iguales, aprenden a asumir la igualdad. ¿Cómo se aprende a vivir esa igualdad con coherencia y aprender a la vida democrática? Bueno, esto lo dice Paulo Freire también, con una práctica educativa igualmente democrática, porque aprendemos con otros a construir un nosotros, y la responsabilidad de asegurar esa construcción de un nosotros donde todos somos iguales, le compete a un sistema público fortalecido, robusto. Solamente un sistema público fuerte puede asegurar esa construcción de un nosotros. Lo público es el ámbito de lo común, lo que decíamos recién, la construcción de la comunitas donde se discuten y se deciden las políticas para el bien común. Lo público es perteneciente al pueblo, como lo dice su palabra, protagonista y destinatario de la actividad pública que busca el bien de todos, el bien del pueblo, para generar las condiciones de la vida buena o del bien común. Pero esa igualdad plantea riesgos a quienes no están dispuestos a asumir esa igualdad. Y no es un tema actual, no es un tema que lo enfrentamos solo hoy, es un tema que viene de larga data, ¿verdad? La oposición de sectores a una igualdad que les produce temor, ¿verdad? El temor a los desbordes, dice Gerardo Caetano. ¿Sobre qué bases establecer entonces la vida en común? Bueno, entonces con una educación, decíamos, como bien público y social, cuyo fin, según la ley que Carmen les mostró, la ley 18.437, habla que el fin es el pleno desarrollo físico, psíquico, ético, intelectual y social sin discriminación alguna. Esto está en el artículo 2 de la ley 18.437. Pero también preguntándonos en torno a qué es el saber, quiénes son los sabios, ¿verdad? Y ahí también Paulo Freire nos inspira, ¿verdad? Cuando él dice que no hay que desconocer ningún saber que tiene el otro. Que nosotros de pronto tenemos el saber por nuestra formación, por nuestra profesión, ¿verdad? Pero los que llegan a nuestras aulas vienen con otros saberes, ¿verdad? Y eso también es ideológico.
el no desconocer esos saberes que son propios de esos educandos, de sus familias, de sus contextos, ¿verdad? Hay una anécdota muy interesante donde Paulo Freire les propone en una reunión demostrarles que él no sabe más que ellos. Entonces se preguntan, se hacen como un ping-pong de preguntas, donde, bueno, él les pregunta, por ejemplo, bueno, ¿qué es el pensamiento socrático? Y le dicen que no sé, que no saben. Entonces él les pregunta, otros le preguntan, bueno, ¿qué es? Si son pescadores, bueno, ¿qué es la pesca artesanal? Entonces Paulo Freire dice que él no sabe. Entonces llegan a la conclusión de que él tiene saberes, pero que los otros no tienen, pero a su vez los otros tienen saberes que él mismo no tiene. Entonces en la vida democrática aprendemos con todos y necesitamos de todos. Bueno, ¿qué tipo de hombre entonces formar? ¿De qué manera para esa vida en común? ¿Y quiénes son capaces de educar? El trabajo de los colectivos docentes entonces es acercar a todos el derecho humano a la educación. Y bueno, vamos a ir analizando entonces algunos artículos generales sobre educación. Carmen mencionó el artículo 129, que sustituye al artículo 7 de la ley 18.437, que refiere la obligatoriedad, y ella lo relacionó con Varela, ¿verdad? Y aquel trípode de la obligatoriedad, la gratuidad y la laicidad. Pero esta nueva ley, la ley de urgente consideración, no hace referencia a la extensión pedagógica. El artículo 131, que sustituye al 14, no menciona el derecho humano a la educación. Establece que la educación sea concebida como bien público, pero elimina lo que directa o indirectamente signifique considerar a la educación como un servicio lucrativo. No lo dice en la misma tónica que la ley anterior, porque la ley anterior decía, no se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con estados u organismos internacionales que directa o indirectamente signifiquen considerar la educación como un servicio lucrativo o alentar su mercantilización. En su lugar dice, no se suscribirá acuerdo o tratado alguno, bilateral o multilateral, con estados u organismos internacionales que reduzcan, no dice que eliminen, que reduzcan la educación a la condición de un servicio lucrativo. Bueno, entonces, como decía Carmen también, según la UNESCO, organismo dependiente de la ONU, esa concepción humanista que tiene nuestra tradición educativa, nos estamos alejando de esa concepción humanista y del desarrollo integral de la persona. Entonces, veamos cómo la política, de la que también se ha estado hablando antes, ¿verdad? Diciendo que, bueno, que los paros son políticos, y que la política nosotros consideramos que está en todo. Vamos a ver cómo afecta a la política, a los derechos humanos, esta nueva ley. Nosotros tenemos a los derechos humanos como horizonte y como punto de partida. Educar es trabajar en la construcción del sujeto, para ser reconocido, habíamos dicho, como iguales. Entonces la educación es un acto político, eso lo dice Freire, ¿verdad? Y lo habíamos nombrado. Entonces, ahí me acuerdo porque cuando Freire vino una sola vez al Uruguay, no me lo olvido porque a mí me invitó la gente de Magisterio en Montevideo, y él aclaró, hicieron una entrevista, en una radio, creo que era la radio Sarandí, y le preguntaron eso, y él dijo, la educación es un acto político, no es partidario. No es partidario. Él subrayaba eso, yo siempre les digo a los estudiantes, no es lo mismo. ¿Qué quiere decir político? Porque la política tiene que ver con la poli, con todas las cosas que nos preocupan en lugares. Entonces, cada uno de nosotros toma una postura. ¿Estoy de acuerdo con esto o estoy en desacuerdo con esto? Entonces, en ese sentido lo decía. Claro. Porque si no, me acuerdo que algunos estudiantes, yo trabajé muchos años en formación docente, levantaban la mano y decían, ¿cómo, profesora? ¿Usted no habló de laicidad? ¿Va a ser la educación un acto político? No, es un acto político. Se le explicaba porque era político y no partidario. Y no partidario, claro. Porque
en algún momento mencionaste también, no es una práctica neutra la educación. Nosotros llegamos al aula imbuidos de lo que somos, ¿verdad? Entonces hay una visión como ingenua de que la práctica educativa puede ser totalmente imparcial y totalmente despojada y neutral. Ahí está. Pero bueno, justamente uno de los atractivos de nuestra profesión, ¿verdad?, es esa cosa del coraje para enfrentar y para lidiar con esas situaciones. Y es imposible vivirla sin riesgos. Acá estoy mirando que hay unas grandes maestras en el auditorio, y bueno, y también por Zoom, que nos han saludado. Bueno, entonces el riesgo que se corre, si no se asume, es no ser coherente, decir una cosa y hacer otra. O sea que Freire habla también de politicidad del acto educativo, y es la imposibilidad entonces de ser neutra, y esto también se liga con la ética. Lo que vos decías, Carmen, no choca con la laicidad, sino que también tiene que ver con la ética docente. Yo no voy a ir a imponer, ¿verdad?, mis ideas, sino que voy a abrir el abanico para que los estudiantes elijan en base a su criterio, el día que sean adultos, sus opciones ciudadanas, ¿verdad? Pero para nosotros es muy importante entonces insistir en ese rol político de la educación, porque también tiene que ver con la justicia. En la escuela pública, donde todos somos iguales, la sociedad va a propiciar lo que se llamó también la justicia social. O sea, el cumplir, que se cumpla el derecho humano a la educación para todos, es también un acto de justicia. Entonces, cuando se abre un espacio educativo, y lo vimos en los tiempos de pandemia, cuando estaban cerradas las escuelas, los liceos, ¿cómo hacía falta ese espacio? Ayer estaba conversando con alguien muy conocido, con Walter Caraballo, que fue articulador de Compromiso Educativo, y con quien trabajamos muchos años, yo desde formación docente, como tutora del programa Compromiso Educativo, cómo los muchachos estaban esperando que se abran, porque en ese lugar de encuentro, la educación está cumpliendo otro rol, adaptándose a esos cambios sociales, y cumplir una función también de socialización tan necesaria. Entonces decimos que esas instituciones educativas se abren y son espacios de amparo, de amparo y de protección a las infancias y a las adolescencias, para construir juntos la esperanza de un mañana mejor. Yo lo he dicho por todas partes, yo soy abuela, tengo nietos que van a la escuela pública, y durante los largos meses de la pandemia vi cómo las clases se reducían a 40 minutos de Zoom, 40 minutos escaso, porque entre que entraban, y cómo eso afectó no solamente la parte cognitiva, por supuesto la parte psicológica, la parte social, al faltar ese encuentro de pares. Entonces, bueno, siempre tener en la mira esa esperanza, con la praxis del qué debo hacer con el qué me cabe esperar. Adela Cortina decía, sin futuro utópico en el que quepa esperar y por el que quepa comprometerse, carece de sentido nuestro actual presente. Entonces ahora vamos directamente al derecho humano, la educación, lo que dice la ley, y lo vamos a comparar con la ley. Bueno, para la ley 18.437, la educación es un derecho humano fundamental. ¿Qué efecto tiene esto en los aprendizajes? Incide en las capacidades, porque quien me educa sintiendo, sabiendo y proyectando que somos todos iguales, tiene confianza en que yo voy a poder desarrollar al máximo mis capacidades, sabiendo que todos somos diferentes y tenemos aptitudes diversas, ¿verdad? El estudiante sujeto de la educación siente que tiene derecho a ese legado común, eso que hablamos de Artigas en adelante, que le corresponde en términos universales. La escuela pública entonces ofrece todo a todas y todos. Y eso tiene un efecto también en lo que a veces nos dicen, bueno, así es, lo hemos escuchado acá, y lo hemos escuchado del otro lado del río, cuando dicen, bueno, si es pobre no va a llegar.
¿no? Entonces, la escuela pública tiene la lucha contra el azar, contra el destino, ¿verdad? Contra ese destino siniestro de que algunos los encasillamos acá y otros tienen seguro ¿no? Entonces, ahí está el poner el centro en los derechos humanos, los derechos para todos. Y el trabajo de los colectivos docentes como política pública llama entonces a la inclusión educativa de todas y de todos como derecho humano a la educación. Mientras que el artículo 171 de la LUC impone el debilitamiento de la educación pública, lo que significa entonces el debilitamiento de este derecho del que estamos consignando, ¿verdad? Porque si la ley decía que registra el goce y el ejercicio del derecho a la educación como un bien público y social para el desarrollo integral de la persona, como dijo Carmen, acá al eliminar el nombre de pública en la formación terciaria nacional, está sustrayendo ese aspecto tan importante. Podemos decir que en estos tiempos, ¿no?, que hemos vivido la pandemia, hubo un desdibujamiento del sujeto de la educación. Y voy a citar a otro uruguayo, a Perico Pérez Aguirre, que decía que gran responsabilidad recae sobre los educadores y luchadores de los derechos humanos. La nueva riqueza ya no reposa en el tamaño de su territorio, su densidad demográfica o sobre la producción de materias primas, sino sobre la materia gris, el saber, la investigación y la capacidad de innovar. La modernidad se revoluciona a sí misma, todo se mezcla, todo se confunde. Y esa edad de oro de utopías y nostalgia por el pasado y los sueños de un futuro por inventarse, quedó todo como entre paréntesis durante la pandemia, ¿verdad? Por eso nosotros decimos, junto con Graciela Frigerio, que hay que potenciar la capacidad reflexiva y recuperar esa energía, ¿no? Ella dice, Graciela Frigerio, una pedagoga argentina, dice que la pandemia nos conmovió todo lo que era certeza, pero ahora hay que tener el coraje de preguntarse nuevamente por el sentido de la educación. Y agrega que la pandemia nos enseñó mucho, nos enseñó los riesgos de la tecnología, pero también nos permitió reafirmar que la esencia de la educación es esto, es el encuentro cara a cara en un espacio, y que nos permitió repensar y revalorizar la didáctica de la presencia física. Bueno, y por último, como último punto, que nos preocupa también porque está en la LUC, y después lo vamos a ver en algunos artículos, la relación entre el Estado y el mercado. Gerardo Caetano dice en su último trabajo que es necesario distinguir entre libertad para y libertad de. Y dice, esa libertad positiva se refleja en la capacidad de autogobierno, mientras que la negativa es la no interferencia, y allí se revelan aspectos fundamentales que se aprenden, que se construyen en diálogo permanente. La visión del individuo en la polis, lo que decía recién Carmen, de dónde sale la palabra política, de la polis griega, del mercado, del papel del mercado y del Estado, los límites al gobierno, la naturaleza de la política y de la democracia, lo público y lo privado, los límites, la relación del sujeto con la justicia, con sus derechos. Y solo el Estado, entonces, es el que puede dar garantía de la promoción de una educación de calidad para todos sus habitantes y a lo largo de toda la vida, facilitando la continuidad educativa. La adhesión al sistema capitalista supone la adhesión a las bondades del mercado. Y sabemos que cuando se deja librado al mercado, bueno, están los que se van a beneficiar de las bondades del mercado, pero la mayoría va a quedar por fuera. Según Bordoli, también otra educadora uruguaya, en los 90 se produjo un proceso en dos direcciones. Aumentó la oferta privada de las instituciones, y quienes podían pagar, las instituciones privadas, mandaron a las familias a esas instituciones, pero paralelamente llegaban a las instituciones públicas sectores que nunca habían llegado. Lo que nosotros decimos es la importancia de la inclusión educativa. Pero por supuesto que eso tuvo implicaciones en los cometidos y los fines de la educación.
La mercantilización de la educación también se puede apreciar en lo que decía Carmen, en la terminología que se emplea, ¿verdad? Cuando hablamos de dirección general, cuando hablamos de subdirectores generales, como que es una lógica más de mercado, de gerenciamiento de la educación. Así que vemos que a través del discurso, a través de la terminología, también se aprecia como una suerte de privatización encubierta en esos criterios empresariales para la gestión educativa, como decíamos, direcciones generales y subdirecciones unipersonales en el artículo 157 de la LUC, que sustituyen a los consejos que eran organismos colegiados. Esta visión también se aprecia en el establecimiento de un sistema permanente de evaluación y monitoreo de la calidad docente. Y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿quiénes van a ejercer ese control, ese monitoreo sobre la calidad docente? ¿Qué se entiende por calidad docente? En el ámbito del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación, donde va a estar centralizado eso en el MEC, y también en coordinación con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INED, que fue creado por el anterior gobierno, y por la NEP. Bueno, ahora vamos a dirigirnos entonces específicamente a la formación docente como último punto. El artículo 163 de la Ley de Urgente Consideración, entre las atribuciones del presidente del Consejo Directivo Central, de los directores generales de educación y del presidente del Consejo de Formación en Educación, dice: el presidente del CODICEN y del Consejo de Formación en Educación refiere resoluciones de carácter urgente que estime necesarias para el cumplimiento del orden y el respeto a las disposiciones reglamentarias. Ahí también hay como un criterio que resulta, que nos hace preguntarnos, ¿no? Sobre cuáles serían esas resoluciones de carácter urgente. Y para adoptar, dice en el literal E, las medidas de carácter disciplinario que correspondan al códice. El artículo 165 sustituye el artículo 69 de la ley 18.437 del Estatuto Docente y del Funcionario No Docente. Y en el literal D dice que a los efectos de la carrera docente se jerarquizará el desempeño en el aula, la actuación, asiduidad y puntualidad, el compromiso con el proyecto de centro, los cursos de perfeccionamiento o de posgrado, así como las publicaciones e investigaciones realizadas por los docentes. Últimamente ha habido un impulso grande, ¿verdad?, que no se ha podido concretar en los hechos, en llevar la formación docente de carácter universitario. Y ha habido diversos proyectos que por distintas razones naufragaron. Pero vemos que sí, a pesar de que todavía no se ha implementado la Universidad de la Educación, o como se llame, sí vemos que hay un impulso fuerte a la investigación educativa y a la extensión. Y pensamos que esos son elementos muy importantes porque hacen a que el docente no sea alguien que solamente reproduzca modelos de otros, sino que resulta de su investigación situada en un determinado. Entonces no podemos estar en contra de eso, lo que sí, cómo se va a implementar y cómo se van a controlar esos aspectos. El artículo 166 sustituye al 70 de la ley y refiere a un aspecto importante, que son los consejos asesores y consultivos que estaban previstos en la ley 16.507, y miren la fecha, del 14 de junio de 1994. Así que la participación vuelve a la década del 90, y nosotros, pensamos que eso es un cambio sustancial en la participación de las comisiones de carrera, como se constituyeron hasta ahora, con la participación de un docente, un estudiante, un director y un egresado. Eso se elimina y se vuelve a los consejos asesores y consultivos. El artículo 170 sustituye al 78
y establece, de la ley anterior, ¿verdad? Y establece que los consejos de participación podrán solicitar informes y propuestas a la dirección general correspondiente que ya nombró Carmen, ¿verdad? El 171 sustituye el 83 de la ley y crea el Sistema Nacional de Educación Terciaria. Y fíjense que dice, Sistema Nacional de Educación Terciaria, pero la palabra pública no aparece, no aparece. Y ese Sistema Nacional de Educación Terciaria tendrá estas finalidades. Promover la generalización de la enseñanza terciaria de calidad, conectada a lo largo de toda la vida con el trabajo, con el ejercicio de la ciudadanía, el acceso a la cultura, la mejora en la calidad de vida colectiva y la realización personal de carácter integral, como ya habíamos dicho. Pero también impulsar la articulación de esfuerzos públicos y de la sociedad civil para el enriquecimiento de las modalidades de enseñanza y su diversificación institucional. Y acá cabe la pregunta, ¿esto significa abrirse a las instituciones privadas de formación docente? Y nosotros pensamos que sí, porque hay iniciativas abiertas, ¿verdad?, expresas, donde se invita a instituciones de carácter terciario y privado para que se ofrezcan a la formación docente. Bueno, nosotros, como para ir así redondeando, pensamos que el eliminar la denominación de Sistema Nacional Público tiene, digamos, consecuencias a nivel de la formación de esos colectivos docentes que, como decíamos, van a cumplir un rol muy importante en la formación de ciudadanos. Entonces decimos que contribuir a la dignificación de la profesión docente, así como a la formación de nivel universitario, implica la calificación permanente y la evaluación sistemática de todos los docentes, desde el nivel inicial hasta la formación docente. Y al respecto, ante manifestaciones de jerarcas de la educación, de uno de los poderes del Estado, en relación a la necesidad de consultar expertos extranjeros, sobre todo europeos, para que nos enseñen en el ámbito de la formación docente lo que hacemos mal, estoy citando las palabras textuales de este jerarca, en la formación de educadores, nosotros proponemos volver siempre a nuestras raíces. Lo que decíamos, de Artigas en adelante, los educadores que mencionó Carmen, Gesualdo Sosa, Reina Reyes, bueno, nombraste a Soler, a Julio Castro, en fin, porque son realmente, han creado una riquísima bibliografía y han creado investigación que es situada y que tiene que ser la que nos inspire a la hora de educar. Bueno, el artículo 172 sustituye el 84 de la ley y refiere al inciso 11 del Ministerio de Educación y Cultura, el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Formación en Educación. Los fines son promover y apoyar el desarrollo de programas universitarios de formación en educación, vieron cómo insiste con la formación universitaria, en un marco de respeto a la autonomía de las instituciones formadoras. Habla de de crear un sistema nacional de becas de formación, pero nosotros pensamos que esto no es nuevo. Sostenemos, ¿verdad?, lo discutíamos con Carmen, que ya hemos visto en nuestra trayectoria larga en formación docente la existencia de las becas Julio Castro, de apoyo a los futuros educadores, de la Fundación Chamangá, que hacen un papel fantástico, porque combinan la educación con el servicio a las instituciones. En el caso de la universidad, el Fondo de Solidaridad. El Fondo de Solidaridad. Ha permitido que muchos estudiantes puedan finalizar su carrera. Claro, claro. O sea que hay un apoyo, existe. Bueno, nadie puede estar en contra de un sistema de... ¿Cómo? Sí, 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 por eso digo que no es nuevo el sistema, nadie puede estar en contra de un sistema de becas, pero decimos que ese sistema existe, no es algo nuevo, y hemos visto que ha sido un apoyo, y hemos visto, ¿verdad?, gente muy humilde que ha logrado terminar la carrera porque se ha apoyado en esas becas. Bueno,
Nosotros vamos a ir finalizando para ver si hay preguntas. Y bueno, como profesora de historia no puedo evitar citar a Marx y decir que la historia sola no hace nada, no libra ninguna lucha. Es el ser humano concreto y vivo quien lo hace todo, quien posee y quien lucha. Y no simplemente la historia, como si fuese ella una persona que utiliza a los seres humanos para alcanzar sus objetivos. La historia no es más que la actividad de los seres humanos en busca de sus propios objetivos. Nosotros como educadores decíamos que tenemos que transmitir, dentro del sentido y la significación que tiene la educación, transmitir esperanza. Esperanza de que a través de la educación se puede cambiar, y que no hay un destino preestablecido. Entonces, a mí me gustaría terminar diciéndoles que no renunciemos nunca a la utopía y que, nutriéndonos de ese pasado, de ese legado histórico tan rico que tenemos, nos proyectemos al futuro y tengamos confianza en que nos vamos a acercar a la gente, vamos a poder dialogar, vamos a invitar entonces a la participación para lograr el sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Agradecemos, por supuesto, la primera presentación de Carmen y de Carla. Abrimos el espacio para el auditorio que está en forma presencial y por vía Zoom. Muchos docentes, aquí en forma presencial y también en forma virtual. Y arrancamos con las preguntas. Vi por ahí que estaba Cecilia Bertín, Diana Gross, Silvia Fernández, Reina Torres. Bueno, acá está Elizabeth Rivero, La Coca, Cecilia Bertín, Mabel Agostini, con una cantidad de docentes, ¿no? Habilitamos, yo tiro un par de cosas y después esperamos más respuestas. La primera, escuché a las dos hablar de que cuando Carmen mostraba la ley, el librito, decía, acá está la ley de educación que está vigente. Por ahí decía alguna cosa, y por allá dijo, porque esto está vigente, decía, ¿no? Esto está vigente. Y a mí me da la impresión, porque escuchándole a las dos, decían sí, porque tal artículo de la LUC deroga tal artículo de la ley de educación. Tal artículo elimina, ¿no? Entonces un poco la pregunta sería, algo que hemos hablado con Coca y demás, podría decirse entonces que en esta ley de urgente consideración hay como un objetivo de menoscabar, de derogar, de eliminar lo que en esencia es la ley de educación. Eso sería un primer punto. Segundo, ustedes hablaban de la fortaleza que tenemos como país y vinculada con la democracia, de la educación pública como parte del ADN, digamos, de nuestro país. La educación pública es parte del ADN de nuestro país, ¿no? Entonces también uno ve como que hay un intento, se habló de la privatización, se habló de gerenciamiento, hay entonces concretamente podemos decirlo, ¿no? En el mano a mano, una afectación conceptual, ideológica, ¿no? En este asunto. Son dos preguntas. Simplemente se habló desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Eso que por ahí Carla decía, que hay que luchar contra lo que a cada uno le tocó. La educación trata un poco de revertir eso, ¿no? Quiero comentar simplemente en un minuto una anécdota. Yo estaba cursando 6º año de liceo, tuve como profesora a Liliana Gross, ya por supuesto lo sabe. Ella tuvo algo que ver para que yo me transformara en un tipo de izquierda. Porque yo creo que los docentes, con esa libertad de cátedra, como dicen ustedes, ¿no? Pero sí dándole al estudiante las opciones políticas de los asuntos que suceden en la sociedad. Me acuerdo que por otra materia, no sé si la historia o la sociología, teníamos que encontrar mecanismos como para explicar la diferencia entre el mundo desarrollado y el mundo subdesarrollado. Me acuerdo que ella dijo, bueno, yo les doy una mano. Nos encontramos en la Plaza Artigas. Nos hizo hacer un ejercicio muy simple, que era un diálogo, siempre lo cuento esto porque me parece fantástico, está ahí, se va a acordar, un diálogo, es como si fuera en un hospital, la sala de un hospital, ¿no? Entonces eran dos fetos que estaban hablando, estaban por nacer, entonces era tan solo un estudiante con una sábana, para entendernos, y dialogaban, ¿no? Y uno pertenecía al mundo desarrollado y uno al desarrollado, y se contaban cada uno en qué estaban sus cosas y cómo el mundo los estaba esperando para afrontar. Y uno decía, bueno, yo voy a tener tales cosas porque, bueno, mis padres tienen esto, lo que fuere, ¿no?
y el otro tenía otras condiciones. Y con ese ejemplo sencillo, tan gráfico, nosotros pudimos explicarle al resto un poco esas diferencias, digamos, que tienen que ver con los económicos, sociales, por supuesto, ¿no? Entonces, cuando vos planteabas el tema concretamente, ¿no?, de luchar contra lo que nos tocó, pero siempre de la perspectiva, ¿no?, de los derechos humanos, parece como muy importante. Yo hice esas preguntas, pero por supuesto, te haber muchísimas más. Yo digo algo de la ley. No, está muy buena esa pregunta que haces de la ley, esta que yo mostré, que insistían que estaba vigente porque no ha sido derogada, pero evidentemente que a partir del referéndum, sí, nosotros por eso no apoyamos, ¿verdad?, a estos artículos tal cual están planteados, y entonces, evidentemente, todos los artículos de la LUC son como una especie de una nueva, desde mi punto de vista, de una nueva ley de educación. Resumida, apretada, abreviada, pero esa fue mi percepción cuando hice la primera lectura, porque aparte vieron que hasta va usando muchos términos parecidos a la ley actual, ¿no?, ya sea de organización, de los órganos que van a estar a cargo de la educación, las autoridades, los cometidos y todo lo demás. Entonces, eso sería así, me parece. Sí. Y con respecto a los derechos humanos, eso que decías, en la ley anterior, la 18.437, hay un rol importante del Estado, ¿verdad? Del Estado asegurando los derechos colectivos para todos y sobre todo para los más vulnerables. Entonces, la presencia de... Me olvidé. No se escuchaba. No se escuchaba. Bueno, ahora sí. ¿Se escuchó? Entonces, nosotros lo vimos, volviendo a la pandemia, cuando el Estado se retira y vimos la diferencia abismal que había entre quienes asistían a las instituciones privadas de educación y quienes asistían a la escuela pública. Yo puse el ejemplo concreto que lo viví de mi niño. Entonces, ahí cuando el Estado no hace, y por suerte, ¿verdad?, esa matriz democrática de la que hablamos, vimos a los padres movilizándose, vimos a las familias reclamando, no simplemente reclamando, poniendo soluciones. Vimos entonces que, bueno, cuando el Estado se retira, pasa eso. Entonces, la defensa del derecho humano a la educación es un derecho para todos, y donde más se necesita para los niños. Porque son los que, si el Estado no los protege, quedan desamparados. ¿Tenemos preguntas por ahí, por chat y en forma presencial también? Sí, a ver. Bien. Capaz tenemos alguna por chat y vamos intercambiando con las... Arrancamos con las por chat. Vamos arriba. Bien, tenemos varias intervenciones en el chat, porque mientras las compañeras estaban haciendo su exposición, bueno, el chat estaba... La presentación, acordate, si no te reta, Carmen. No reta, Carmen. Liliana Gross, que la saluda, bueno, gracias a Carmen y Carla, nos han ofrecido muy buenas herramientas para hablar con nuestro pueblo, dice Liliana. Reina Torres, un saludo y felicito a las compañeras por su presentación. Adriana Suárez, también en el chat, dice gracias compañeras por la exposición. Ahora nos queda convencer que la LUC es perjudicial para la enseñanza. Felicitaciones por vuestro trabajo. Y María Liliana Riva dice gracias Carmen y Carla, muy claro. Implica mucha labor para que la LUC no avance. Hay que defender la educación pública. Saludos desde Italia. Cristina Díaz, hace una pregunta y bueno, dice, ¿qué pasa con la educación no formal? Así hay un artículo.
Es cierto, Hay un artículo. Sí, ya, nos olvidamos. Bueno, No lo nombramos porque nosotros pensamos que por el tiempo que las otras compañeras iban a hablar de educación no formal. Sí, pero casi. Bueno, seguimos acá con las presenciales, vamos a ver. Noel, de Agustín. Ahora tomamos algunas más y después conectamos. Vamos. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. En principio, un agradecimiento a Guillermo, que tuvo el olfato político, humano, de darse cuenta que estos tipos de formación, estos encuentros para formarnos son necesarios para defender este sí contra el no. Después no puedo estar acá presente y no dejar de agradecer a dos grandes personas de la educación, como son Carmen, reconocida en la formación docente, Carmen, que es lo que más te agradezco, porque es lo que más me preocupa. Y a Carla, que como profesora de historia, todo lo que nos ha aportado siempre. Que ella se va de la historia, y a mí me encanta eso, que se vaya un poco de la historia para otros lugares, que no se quede metida en la historia. Me parece que ese pensamiento último fue brillante. Pero también yo quiero rescatar de este encuentro fundamental el volver, como decía acá, volver a nuestras raíces, pero el volver a nuestras raíces con nuestros grandes pedagogos. Porque si hay algo que tiene la historia de la educación pública uruguaya, es que no le tenemos que tener envidia a nadie. Ustedes nombraron a Osvaldo Sosa, nombraron a Raina Reyes, a Julio Castro, a Miguel Soler, alguien que yo adoro como maestro rural, que es Agustín Ferreira. Y exacto, será porque yo hice mis primeras armas como docente en la escuela Granja, y ese libro, la escuela de enseñanza primaria, en el medio rural, que yo le digo siempre a los maestros, debería ser una Biblia para los maestros, y lo deberían leer todos. Ustedes los trajeron a la lucha contra la LUC. Entonces, esto nos está hablando de esta grandeza que tiene la educación pública uruguaya. Que si están los maestros escuchándome con el perdón de ustedes, yo me voy a dirigir a esos maestros, a esos colegas, porque acá lo dijo muy claro Carla, ¿no? Es la persona la que hace el cambio, somos los maestros. La educación pública con la LUC va a ser totalmente desmantelada. Y a mí me gustaría, Guillermo, tomar otra vez la educación no formal, que también me preocupa muchísimo, porque es ahí donde más nos necesitan y donde van a estar desmantelando todo. Pero voy a tomar tres cosas. Una que dijo Guillermo sobre esto tan genial, esta idea que creo que fue de nuestra querida Liliana Gross, de poner a dialogar dos fechas. Y entonces a mí me hizo acordar esto a quienes tuvimos la oportunidad de trabajar con el doctor Córdoba, cuando era director de promoción social. Guillermo andaba ahí ya, volando también, en el Innova, y que teníamos de compañero Anino Pinto en la intendencia. Y yo una de las cosas que aprendí, después de unos cuantos años con Mario, es esto, ¿no? De que desde la panza, lamentablemente, ese feto o ese niño en potencia se prepara para el mundo que le está esperando. Y desde ahí arrancan las diferencias. Te preparás para venir a un lugar donde no te falta nada, o te preparás para ver menos oportunidades y te va a revolver mucho más para que esas oportunidades se te den. A unos les caen y otros las tienen que luchar. Unos las luchan y les llegan, y otros hoy las luchan y no les llegan. Esa es una. Lo otro, por eso lucho tanto por la primera infancia, que también está siendo totalmente desmantelado. Lo otro es
algo que dijo Carmen, que me encantó, Carmen, que hayas traído a Reina Reyes, porque como maestra todavía sigo acá en el revuelo, llegar al CAF, al Centro Agustín Ferreiro, en Canelones, y uno ve esas gigantografías que hay con pensamientos de Reina Reyes, realmente a los que somos educadores de vocación te movilizan. Y una cosa que dijo Carmen, y yo quiero rescatar, es que hay una frase de Reina Reyes, un pensamiento traducido en palabras, que no lo sé textual, pero que tiene que ver con lo que dijo Carmen. Ella decía, no me imagino la educación sin la laicidad. La laicidad es parte de la educación, ¿no? Exacto, es parte fundamental. Porque si nosotros estamos hablando de la educación integral, necesitamos la laicidad, pero la laicidad bien entendida, no la laicidad que supuestamente nos propondría la LUC, que es decir, lo que ellos quieren que digamos, ¿verdad? Y la tercera cosa que quiero rescatar, lo nombraron a Freire. Y entonces, como hay muchos maestros y colegas y gente de la educación escuchando, y acá muchos compañeros, Freire fue un maestro, no es uruguayo, pero lo tendríamos que tener en el aula y en el corazón y en la cabeza todos los días los maestros presentes, cuando decían la educación es un acto político. Ustedes lo acaban de decir. A mí me preocupa que cuando uno quiere hacerle entender esto a los maestros, que salieron del mismo instituto que salí yo, y hoy están saliendo en el siglo XXI, algunos maestros creen que uno cuando les dice la educación es un acto político, quieren que yo los convenza de que sean de la ideología política mía, y no se trata de eso. Pero también una cosa, Guillermo, y termino, que decía Freire, y que me parece que en un momento de recorte absoluto de todo, en donde están también los salarios de los maestros, que vamos, y las jubilaciones docentes, de la cual digo, Freire por ahí en una de sus tantas cosas decía, la lucha, no lo sé textual, pero tengo el concepto, la lucha por el derecho, por la educación como derecho, y por los educadores, se tiene que convertir en lucha por salarios menos, no era perverso, exacto. Erro decía el negativo, menos perverso. Hoy diría que esa lucha por la educación, por el derecho a la educación, y sobre todo la educación pública, y la defensa a los educadores, también pasa por un salario digno, que también es una cosa de que esta luz nos va a afectar tremendamente. Entonces, como ustedes dos se permitieron excelentemente dar un mensaje, mi mensaje hoy a los educadores, a los maestros, a la cancha de donde vengo yo, de donde pertenezco yo, ¿verdad? Es desde el Instituto de Formación Docente hasta la escuela pública, a ponernos de la moña azul, a defender esa moña, porque esa moña tiene en sí lo mejor que podemos tener los uruguayos, la educación pública uruguaya, que es el pensamiento wagneriano. No permitamos que esta luz nos haga perder el ADN de nuestra educación, en esos tres pilares fundamentales que son la laicidad, la gratuidad y la obligatoriedad. Y les agradezco infinitamente haber estado acá y haber aportado tanto. Siempre un gusto escucharlas. Y una sola cosa que, si bien no está en la luz, circula, ¿no? Circula y es peligroso, que es ese proyecto de ley de un consejo de laicidad. Sí, claro. Si eso llegara a ser aprobado, ya sabemos lo que nos espera. Eso sí es la violación de la laicidad. Eso es una amenaza sobre la libertad de los docentes. Eso sí que es imposible de aceptar. Porque nosotros ya sabemos que en la década del 90 también hubo intentos en ese sentido, y nosotros en historia tenemos un ejemplo muy claro que es el doctor Carlos de Masi,
que hubo un intento, ¿no?, de sacar las humanidades, y que lo salvó, y que era una reputación internacional y de todo el movimiento que se desarrolló en torno a ese intento que fue de Sanguinetti durante el gobierno de Lacalle, cruzarlo. Y hoy hay un proyecto de ley de un diputado blanco, creo que es. No, Da Silva. El primero que lo propuso fue Pedro Borrell. Sí. Después, con una modificación, lo presentó el Partido Colorado. Da Silva. No me acuerdo cuál es el diputado. El primero tiene unas leves modificaciones respecto al proyecto de Borrell. Sí, no importa quién lo presentó, pero es realmente riesgoso que ya circule con carácter de proyecto, ¿no? Y que eso tal vez no se atrevan a tanto, pero nunca sabemos, ¿no? Entonces, no sé. Y después unas palabritas de Reina Reyes, que siempre las tengo presente. Educar para el presente, educar para el presente, si dije bien, es educar para un pasado que nunca volverá. Siempre tenemos que apostar al futuro. Y ahí me hiciste acordar otra hermosa obra que yo trabajaba con el Ministerio de Reina. Ella ya se preguntaba en el siglo XX, ¿para qué? Yo creo que esa es otra pregunta hermosa que nosotros nos el día de hoy, ¿sí? ¿Cuál es el futuro que queremos para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros amigos y la educación? ¿No voy a decir de algo el artículo? No, yo iba a decir con respecto al Consejo de Laicidad, ese proyecto de ley de un Consejo de Laicidad que ha generado sí, mucha preocupación en el colectivo docente, y ya pasa una cosa que es terrible, y es la censura previa. Porque ya los docentes, con lo que ha pasado, ya tienen miedo de plantear. Entonces, en el periodo anterior vimos, junto con la ley 18.437, un impulso grande a la historia reciente, en todos sus ámbitos. Y, o sea, la enseñanza de la historia reciente en todos los ámbitos, desde primaria hasta formación docente. Estoy hablando dentro de la NEP, ¿verdad? Pero ahora, la sola posibilidad de que se instale, se apruebe esa ley de creación de un Consejo de Laicidad, ya está creando un ambiente de censura previa, de temor en los docentes, que esos temas no los quieren tocar. Entonces, claro, y ya vemos que se instala sobre los docentes. Vos pusiste el caso de Carlos de Masi, pero no hace mucho con el caso de los profesores en San José, de una docente, y con las tecnologías que hay ahora que filman a los docentes, en fin, como que, y está dirigida, si bien su cometido es más amplio, es más general, en realidad la vigilancia va a estar ejercida sobre los docentes. Claro. Eso también está midiendo como la temperatura de los tiempos tan distintos que estamos viviendo, ¿no? Donde la vigilancia, la sospecha está presente. No, en cuanto a lo de la educación no formal, yo lo único que rescaté es que aparentemente se va a modificar la educación no formal, pero no encontré un artículo donde especifique de qué manera se piensa trabajar esto tan importante, como dice Mabel, de la educación no formal, ¿sí? Porque hace referencia en la ley actual a todas aquellas actividades, medios, ámbitos de educación que se desarrollen fuera de la educación formal, dirigidos a personas de cualquier edad, y que han sido organizados expresamente para satisfacer determinados objetivos en diversos ámbitos de la vida social: capacitación laboral, promoción comunitaria, animación,
sociocultural, mejoramiento de las condiciones de vida, de educación artística, tecnológica, lúdica, deportiva, etc. Está claro que ellos piensan hacer una modificación en la educación no formal. Eso es lo único que a mí me quedó claro de los artículos de la LUC. Y lo que dice el artículo 141 sobre la educación no formal, dice que el Ministerio de Educación y Cultura llevará un registro de las instituciones de educación no formal. Compete a este Ministerio, el Ministerio de Educación y Cultura, promover la profesionalización de los educadores del ámbito de la educación no formal. O sea que también el Ministerio va a estar centralizado en el MEC. El y a su control. vez el MEC, dependiendo del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo. Algo que puedo aportar la certeza de que hace poco los UDES estuvo en Paysandú, el director nacional de educación, el licenciado Baroli. Y una de las que nosotros lo recibimos el criterio fundador que tendría que haber recibido toda la Junta Departamental, pero lo recibimos de la Comisión de Cultura. Entonces, claro, era muy poquita los interlocutores que tenía. Pero una de las cosas que yo le pregunté, bien al hueso, fue qué pasaba con la educación no formal. Porque yo había oído comentarios como ex tallerista, ex tallerista porque se dejó afuera la pandemia, de algunos posibles desmantelamientos. Y él fue muy cauteloso en lo que me contestó, porque yo le dije así, de una, director, los centros ECAP, ¿van a seguir funcionando o no? Y él me contestó, bueno, algo así, ¿no? Los centros ECAP, el que funciona bien, va a seguir. Quédese tranquila, que el de Paysandú funciona excelentemente y va a seguir. Pero otros no van a seguir. Aparte, en otros departamentos hay más de uno, y o sea que ya está dando la pauta de que indudablemente van a ser reportados, como hicieron con el Centro MEC, por ejemplo, ¿no? Que es algo imperdonable. Y ahí le digo, y los FPV, porque los FPV de UTU que funcionaban, de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, acá en Paysandú funcionaban CICAP en coordinación con UTU, los FPV, hay una moción que entró ayer o anteayer que habla justamente del desmantelamiento paulatino que van a hacer de los FPV de UTU. Y le digo, porque eso lo que le marqué yo, que justamente, Carmen, eso te decía, ¿no? Que justamente esos centros, como los ECAP, por ejemplo, los FPV, son lugares de formación de ciudadanía, de construcción de ciudadanía, porque esos gurises son gurises que se fueron del área, del sistema, y se fueron del sistema, no se fueron del sistema porque son pichi, nini, porque no, se fueron del sistema porque el sistema nuestro tiene unos requisitos que estos gurises al salir de la escuela no pueden asumirlos. No todos tienen para comprar 14 cuadernolas, o 10 si quieren ir al deseo, o patear desde San Félix a Liceo 1 a pie para venir a seguir, venimos un mes. Entonces, evidentemente, cuando le manifesté que la preocupación iba porque todos esos gurises que encontraban ahí un lugar donde estar, en lugar de estar en una esquina haciendo lo que no deben, porque al final se pierden y terminan en un lugar que no deben terminar, no fue contundente la respuesta. Y ese no ser contundente en la respuesta, ni por el sí, ni por el no, gente, sí lo vamos a mantener o no, genera, indudablemente, uno tiene que ser un poco inteligente si no se da cuenta lo que quiere ser. Y ahí él dijo que, bueno, me cuestionó a mí por qué se iba a la escuela sin desatar más.
Si se van de la escuela sin armas, son gurises de repente, y ya se metió con eso que sucedió en los 15 años de gobierno, que no era así, ¿no? Claro que los etapas son menos que nosotros, el FMV también, pero la idea es que si dan resultados y están conteniendo esa población tan vulnerable, no pueden desaparecer un día para otro. Los necesitamos, porque si no, ¿qué hacemos con estos gurises? Que quedan ahí, que no... Y bueno, la respuesta fue así, sobre huevos. No sé si hay alguna otra intervención, consultas. Yo soy estudiante de magisterio y creo que fue el martes que tuvimos una reunión sobre la nueva universalización de la educación que quieren darle quieren hacer la Universidad de Educación. Entonces nos hacían como estudiantes como estudiantes nos hacían discutir los nuevos lineamientos para este nuevo proyecto que viene para universalizar este tema de la educación a nivel de la educación. Dentro de eso estaba, como hablan ustedes, de la investigación, de las competencias, de las evaluaciones, y se enfocan más en la autonomía, o sea, como nosotros como seres autónomos de poder decidir qué es lo que queremos estudiar y hacia dónde queremos enfocar nosotros nuestra formación para después volcarlas a las escuelas. Todos creo que nos reuníamos en grupos y todos los estudiantes magisteriales, que éramos todos del magisterio, porque había del magisterio, profesorado, pero todos como que llegamos a un acuerdo de que no nos dan garantías de que si se implementa ese nuevo sistema, nos va a llegar realmente la educación eficaz que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque quizás los docentes tampoco están preparados para hacer nuestras guías en esto de la autonomía que nos piden que tengamos. Y tampoco viendo uno como cuando hace las prácticas y en realidad cuando se enfrenta a la realidad que tenemos dentro de un aula con los alumnos, nos damos cuenta de que hay otras realidades que dentro de la formación que nosotros tenemos que recibir no están abarcadas. Por ejemplo, niños con TEA, que no nos enseñan, que si aparte nosotros no tenemos que hacer un curso fuera del instituto, porque el instituto no nos oferta eso. Niños Down que se presentan con la inclusión, y es verdad. O sea, está bien la inclusión, pero no estamos preparados nosotros, o los docentes, en realidad yo no me incluyo como docente, no lo soy aún, pero estoy en esta formación, no nos presentan argumentos o herramientas para después estar frente a un aula y poder tratar de que ese niño se encamine en su vida y que tenga lo básico para poder seguir desarrollándose. También tenemos niños sordos que pedimos a gritos a la formación docente que les enseñe lengua de señas y no lo hacen. O sea, no queremos un seminario. Queremos que dentro de esos 4 años que tenemos nosotros como formadores, que nos forman, que tengamos cursos que realmente nos enseñen a poder relacionarnos con las realidades que tenemos en el aula. Y también después de las políticas educativas me quería decir un poquito que me parece que las personas que son los que vuelcan esas políticas educativas, como decía Federico Álvarez, que él hablaba que para ver la realidad de las cárceles hay que estar dentro. Bueno, me parece que esas personas que son los que dicen las políticas educativas tendrían que estar un poquito más dentro de la realidad de la vida. No atrás de un escritorio dando órdenes y promoviendo una educación ideal que no creo que podamos llegar a esa educación ideal que ellos quieren si realmente no están en la realidad del aula como es. Es el liberalismo competencia. Es el liberalismo. Si queréis capacitar,
Sí, sabés que a mí me pasó, hace poco egresó la primera maestra, sorda, Sí, se recibió el ¿no? año pasado. Se recibió el año pasado. Fue alumna mía, Dayana. Pero tampoco la dejan, no la dejaron hacer concurso para el festival. Hubo todo un dilema ahora porque no la dejaban concursar. Claro, pero uno se pregunta, porque yo que fui profesora de historia de ella, imagínate Dayana, para plantearle los escritos de historia. Entonces, bueno, vino una inspectora, o sea, después de varios exámenes e intentos donde yo ponía mi mejor voluntad, ella también, pero bueno, y finalmente vino una inspectora que nos dio una charla y ahí me di cuenta todos los errores que había cometido con ese estudiante, porque en realidad ella no podía, como imagínate un escrito, por ejemplo. Ella no tiene, por ejemplo, algo tan sencillo que tenemos todos, como la ubicación en el espacio y en el tiempo, la persona que tiene problemas de audición no los tiene. Y entonces, bueno, le costó, pero ella con una gran voluntad. Ahora, si uno se pone a pensar en el Instituto de Formación Docente, que sea la primera egresada con esa discapacidad, o esa capacidad diferente, esa dificultad, habla de que no hemos podido incluir verdaderamente a esa persona, ¿no? Ah, sí, dijeron, sí, yo no la tengo. Porque está fuera del contexto. Y el gremio lo vio, se interrumpió el desarrollo del curso, el gremio lo vio, habló con autoridades y la dejaron. Te digo porque el tema se instaló a nivel departamental también. Ahora fue la madre, ahora hace un mes atrás, a ver qué podíamos hacer nosotros para conseguir que la dejen dar el práctico. Porque es cómico, la dejaron recibir. La dejaron dar el teórico y ahora la dejaron dar el práctico. Tanto se movió que dio el práctico con un intérprete de serie. No sé cualquier intérprete de serie. Ellos que allá de Montevideo dijeron que intérprete de serie y le fue muy bien, sacó 23. Sí. Vamos a algunas intervenciones que hay por el chat, para ir redondeando. A ver. Teresa, que bueno, la compañera está en España, nos expresa en el chat: me gustó muchísimo lo de volver a las raíces. Para mí, lo más grande. Y homologué mi título de maestra en España. Y para homologarlo me pidieron ir un año más a la universidad. Lo hice, junto a otros compañeros de Chile y de México y de muchos países más. Me sentí la más formada y con mucha humildad lo digo. Pero es porque ahora mi hija está estudiando en la universidad y aquí los docentes valoran a Freire y a muchos sociólogos argentinos. Aconsejan a mi hija hacer Erasmus en Uruguay, especialmente. Eso me enorgullece muchísimo, dice Teresa. Silvia dice: excelente posición. Quería preguntar si el correcto pensar en dos públicos, quienes comprendemos la formación que tenemos nosotros, y cómo transmitirlo a la familia, que debería ser concreto. Ejemplo, el desmantelamiento de la FPV, descentralización de la universidad, acompañamiento educativo, etc. Llegar con lo que tenés, con lo que les pasa, perdón, como lo que, perdón porque se mueve acá, como lo van a impactar personalmente. Coinciden en eso porque me preocupa aquel que está en el ajeno. Estoy equivocada, que hay que formar y comunicar a quienes estamos en el tema, y formar a la población en general, al tener en cuenta que todos nos tienen que acompañar. Soler decía: escriban maestros, escriban. Sí, tendrá razón, hay que seguir elaborando. Liliana Gross dice: el cierre de las instancias del Plan Ibirapitá eliminó un espacio de educación no formal de los adultos mayores que se sostenían con la acción de los voluntarios y las voluntarias. Y para cerrar, Mario Bentancor dice: hay una coherencia de desmantelar lo que atiende a las poblaciones más excluidas, se ve en la eliminación de los programas del MIDE como Jóvenes en Red, los OCAD y ETAP, y sin evaluación de los programas. ¿Quién define y cómo, y entre paréntesis nos pone transparencia, lo que se cierra? Tal vez el criterio será ahorrar con esto, que afecta a las personas, familias y a nuestra sociedad.
Muchísimas gracias. Bueno, y no se olviden que va a haber, el próximo sábado va a haber 2 personas, 2 docentes. Uno va a hablar de educación secundaria y educación técnica profesional, que hay cambios significativos, y la otra persona va a hablar de magisterio, ¿no? De primaria. Exacto, exacto. Quedan esas preguntas para abordarse en la próxima. Si les parece, vamos cerrando este taller. Simplemente agradecerles a Carmen y a Carla. Yo creo que el taller ha tenido participación de destacados compañeros. Ha estado acá Emilio Redondo, ha estado Federico Petraglia, Fernando Pereira, Gustavo Leal, Carla y Carmen. Y la próxima semana va a estar Adriana Imperial junto con Reina Torres. Así que les agradecemos a ellas lo que hacemos siempre. Las despedimos con un aplauso. Y nos vemos la próxima. Para todos los que están acá y todos los que están Nos acompañan, claro. Sábado de tarde. Sábado de tarde. Muchas gracias.